Nadie debería contarte esto. De hecho, esta oración estuvo oculta por más de 50 años. Solo los monjes más antiguos en San Giovanni sabían de ella. Y lo más perturbador es lo siguiente. Dicen que si clavas exactamente 3 clavos bendecidos en un sitio específico de tu casa, Padre Pío intercede directamente desde el purgatorio. Pero no lo hace por tu alma. Lo hace por tu dinero. Ahora, sé cómo suena. Blasfemo. Raro. Pero cuando termines de escuchar esta historia, tú también vas a querer hacerlo. Con tus propias manos. Dicen que el cuerpo de los santos no se enfría de inmediato. Que queda un calor suave, como si el alma no quisiera irse del todo. Eso fue exactamente lo que dijeron los monjes que estuvieron presentes cuando el Padre Pío exhaló su último aliento, la madrugada del 23 de septiembre de 1968. Murió en paz, o eso se creyó. Capítulo 1. El testamento secreto de Padre Pío. Pero esa noche, algo no cuadraba. Uno de los hermanos encargados de preparar su habitación notó una anomalía. Una extraña energía pesaba en el aire. La luz de la vela no paraba de parpadear, incluso sin viento. Y había un objeto debajo de la cama que ninguno de los frailes había visto antes. Una caja pequeña, de madera oscura, tallada con símbolos que no pertenecían al lenguaje litúrgico. Parecían más bien marcas personales. Códigos. Estaba envuelta en un paño negro y atada con un cordón rojo. Un nudo triple. Como si quien la cerró no quisiera que se abriera. O tal vez, sabía que alguien eventualmente lo haría. Cuando la abrieron, encontraron algo que no figuraba en los archivos del convento. No era un diario. Tampoco era un libro de confesiones. No tenía nombre. Ni firma. Solo una inscripción en la primera página. Aquel que tenga fe, y no solo religión, encontrará en esto la llave del pan multiplicado. Era el inicio de lo que muchos ahora llaman el testamento secreto de Padre Pío. Las páginas estaban escritas en tinta negra, con márgenes perfectos y caligrafía antigua. Unas líneas en italiano, otras en latín, y algunas, muy pocas, en lo que parecía ser griego arcaico. En el centro, había un esquema. Una figura parecida a una cruz, pero con proporciones extrañas. Cada brazo de la cruz apuntaba hacia un elemento. Fe, carne, tierra y dinero. Sí, dinero. Para un santo que predicaba la humildad, la pobreza y la entrega total a Dios. ¿Qué hacía esa palabra escrita con tanta claridad, tantas veces? Una palabra que no aparece en los evangelios, pero que aparecía aquí repetida. Dinero, riquezas, multiplicación, posesión. Y al lado de esa palabra, un dibujo. 3 clavos cruzados, formando un triángulo invertido. Los frailes quedaron perturbados. Uno de ellos, el más joven, sugirió que podía ser una prueba. Un texto apócrifo. Pero el anciano de la orden, el hermano Leone, respondió algo que nadie olvidaría. Cuando un santo camina entre los vivos, sus luchas no desaparecen. Solo se transforman. El padre sabía más de lo que decía. El manuscrito fue inmediatamente archivado, sellado y oculto. El Vaticano envió una carta semanas después, pidiéndolo, exigiéndolo, en realidad. Pero ya era tarde. Una copia, no se sabe quién la hizo, fue robada. Y desde entonces, empezó a circular en círculos cerrados de clérigos, ocultistas católicos y coleccionistas de reliquias prohibidas. Una de las frases que más se ha debatido aparece en la tercera página. El que clave 3 veces en nombre de la providencia, romperá la sequía de la abundancia y abrirá la puerta de las cosas ocultas. Pero no deberá mirar atrás. ¿Qué significa no mirar atrás? ¿Es literal? ¿Es simbólico? ¿O es una advertencia? Y más inquietante aún, ¿por qué un hombre tan entregado al sacrificio hablaría de abrir puertas hacia la abundancia terrenal? Algunos creen que Padre Pío no escribió esto, que fue una falsificación, una obra herética. Pero hay un detalle que nadie ha podido explicar. En la última página del manuscrito, hay una marca. Un pequeño círculo, como quemado con incienso. Y dentro de ese círculo, una huella dactilar. Fue analizada en secreto en 1997 por un perito forense italiano. Coincide con las huellas tomadas del cuerpo incorrupto de Padre Pío. Y ahora pregunto yo, ¿estás seguro de que quieres seguir escuchando? Porque lo que viene a continuación no es para los curiosos, es para los desesperados.
La historia de Vincenzo Carvalho no aparece en ningún libro. Pero en los pasillos del convento de Santa María delle Anime del Purgatorio, aún hay un fraile que recuerda su rostro. Vincenzo tenía 47 años cuando se topó con el manuscrito. No era un devoto. Ni siquiera iba a misa. Era lo que podrías llamar un hombre desesperado. Había perdido su trabajo como mecánico. Su esposa lo había dejado por un carnicero del barrio. Y vivía en una habitación de 3x3, con goteras, sin electricidad. Hasta que una noche, en un mercado de pulgas, encontró algo. Un vendedor anciano, con las uñas largas y los ojos casi blancos. Le ofreció una bolsa de libros viejos. Vincenzo eligió uno al azar. Un libro de oraciones. Pero dentro, entre las páginas 22 y 23, había un papel doblado en 8 partes, con el borde quemado. Era una fotocopia del supuesto Rituale delle Tre Chiavi. El ritual de las 3 llaves, o 3 clavos. Firmado al final con una sola palabra, Pietrelcina. Y abajo, un número en romano, Knelsby. 1966. 2 años antes de que Padre Pío muriera. Vincenzo no creía en milagros. Pero esa noche, por alguna razón, sintió una fuerza que lo empujaba a leerlo completo. Como si algo invisible lo agarrara del pecho y no lo soltara. El documento era específico. Detallaba los pasos. Explicaba que el ritual abría una puerta material. Que funcionaba solo en situaciones de necesidad verdadera. Y que una vez hecho, no había marcha atrás. Al día siguiente, Vincenzo fue a una ferretería vieja. Compró 3 clavos oxidados. Y se acercó a una iglesia para robar agua bendita del recipiente de entrada. Recitó el rosario con los ojos llenos de dudas. Y esperó hasta la madrugada. A las 3:33 de la madrugada, con la respiración temblorosa y el corazón agitado, clavó el primer clavo en la base de su puerta. Sintió un calor que le recorrió el brazo. No dijo nada. Solo escuchó el silencio, demasiado denso. El segundo clavo lo puso mientras recitaba el Padre Nuestro, al revés. Cada palabra le costaba como si se le atascaran en la garganta. Y el tercero, justo cuando el cielo empezó a volverse gris. Cuando el gallo del vecino cantó por primera vez. Se sentó. Esperó 33 minutos en absoluto silencio. Después, se fue a dormir. Nada pasó ese día. Pero al segundo día, le llegó una carta. Era del gobierno. Un reembolso de impuestos que llevaba años sin aparecer. Una suma pequeña, pero para él, un milagro. Esa semana, jugó un número al azar en la lotería local. Ganó. No mucho, pero suficiente para comprarse una cafetera nueva y una radio. La tercera semana, un primo lejano lo contactó para ofrecerle un trabajo. El mismo primo que le había jurado nunca hablarle de nuevo. Para el tercer mes, Vincenzo ya tenía un pequeño taller mecánico propio. Y empezó a decir que había tenido suerte divina. Pero el ritual no da nada gratis. Y ahí comenzó la caída. Primero fueron las velas. Se apagaban solas. Aunque no hubiera viento. Después, las fotos. En una imagen que tenía con su madre, aparecía una sombra detrás de él que no estaba antes. Luego fue la voz. Una noche, mientras arreglaba un carburador, escuchó algo que lo paralizó. Ese dinero, no es tuyo. La voz era suya. Pero no venía de su boca. Algunos dicen que intentó arrancar los clavos. Otros, que los roció con sal y agua bendita para detener lo que fuera que había invocado. Pero había una regla. Una advertencia clara en el manuscrito. Si el ritual se rompe, la energía se revierte. Y lo que fue dado, será reclamado, con intereses. El 4 de noviembre de 1989, su vecino lo encontró tirado en el suelo. Con la lengua hinchada y negra. Con los ojos abiertos. Y con 3 marcas rojas, una en cada mano y una en el pie derecho. En la pared donde estaban los clavos, había una inscripción arañada. Redewot non est tuum. Nadie lo escribió. La madera estaba marcada desde dentro. Desde entonces, nadie ha vivido en ese apartamento. El alquiler es bajo. Pero nadie se queda más de una semana. Dicen que cada 3 de noviembre, a las 3:33 de la madrugada, se escuchan golpes, como martillazos, desde la pared del fondo. Capítulo 2. El hombre que lo probó y se arruinó. Su nombre era Vincenzo Carvalho. Tenía 47 años. Sin esposa. Sin hijos.
Sin futuro. Vivía en un barrio olvidado al sur de Nápoles, donde los santos y los demonios comparten paredes. Trabajaba como zapatero, pero hacía meses que no arreglaba un solo zapato. Comía lo que le regalaban los vecinos. Y cada noche encendía una vela frente a un pequeño retrato de Padre Pío que colgaba de su pared resquebrajada. Le pedía un milagro. No riqueza, no lujo, solo una oportunidad. Un día, un viejo que vendía libros polvorientos en el mercado le ofreció algo. Un panfleto, escrito a máquina, con márgenes manchados y olor a humedad. El título decía: Clavos de sanación y abundancia, oración de los 3 puntos sagrados. Vincenzo pensó que era una superstición más. Hasta que leyó el primer párrafo. Esta oración fue dictada por el mismo Padre Pío a un fraile anónimo en sus últimos días. Debe ser realizada en secreto. Si se repite correctamente, los caminos del sustento se abren por sí solos. El viejo le dijo: No te lo vendo. Te lo cedo. Pero si lo haces mal, no digas que no te advertí. Esa misma noche, Vincenzo se preparó. Siguió cada instrucción como si fuera un cirujano del alma. Consiguió 3 clavos antiguos de una silla rota que encontró en la basura. Los limpió con agua bendita y sal marina. Preparó el rincón más antiguo de su casa, la entrada, donde su padre había clavado una cruz hacía 40 años. A las 3:33 de la madrugada, mientras la ciudad dormía, clavó el primero. Al hacerlo, la llama de la vela tembló. Un viento frío atravesó su espalda. Pero no había ventanas abiertas. Luego, recitó el Padre Nuestro al revés, como decía el texto. Sintió que traicionaba algo. Pero no se detuvo. Clavó el segundo. El tercero. Lo clavó con el primer rayo de sol entrando por la ventana, justo como indicaba la instrucción. Y al hacerlo, una paloma muerta cayó sobre el alféizar. No dijo nada. Encendió una vela. Y esperó. Al día siguiente, Vincenzo fue a comprar pan con las últimas monedas que le quedaban. Se encontró con un antiguo amigo, Paolo, que le debía dinero desde hacía años. «Vincenzo», le gritó. «No sé por qué, pero esta mañana soñé que debía devolverte esto». Le entregó un sobre con 10.000 liras. Vincenzo tembló. No por el dinero, sino porque en el sueño, Paolo había mencionado una casa con 3 clavos en la puerta. Los días siguientes fueron aún más extraños. Una carta llegó a su buzón, una herencia olvidada de un tío lejano. El cura del barrio lo recomendó para un nuevo trabajo. Alguien pagó por adelantado 3 pares de zapatos, aunque ya nadie usaba los suyos. En una semana, todo había cambiado. Tenía comida, dinero, respeto, pero también ruidos, sombras que cruzaban el pasillo, luces que parpadeaban sin razón. Y lo peor, el sonido de martillos. Como si alguien estuviera clavando algo dentro de sus paredes. Una noche, no aguantó más. Llamó al viejo del mercado. Le exigió respuestas. Y el viejo solo dijo: ¿Quitaste los clavos? Vincenzo no respondió. Colgó. 3 días después, los vecinos comenzaron a notar el olor. La policía forzó la puerta. Lo encontraron en el suelo, frente al altar donde estaban los clavos. Con las manos abiertas. La lengua ennegrecida, y los ojos fijos hacia una esquina de la pared, donde alguien había escrito, con lo que parecía ser sangre: Fixi clavos, et aperuit portas. Los clavos seguían ahí, oxidados, fríos. Nadie se atrevió a tocarlos. Desde entonces, esa casa fue abandonada. Y los vecinos dicen que por las noches, si pasas cerca, puedes escuchar el sonido de un martillo. ¿Lo viste venir? Ese fue el precio. El dinero llegó. Pero no vino solo. Porque cuando llamas al mundo invisible por codicia, nunca estás seguro de quién responde. Vincenzo no entendió lo que había hecho. Pensó que había hecho una oración especial, un tipo de novena secreta. Pero en realidad, había abierto una puerta. Una puerta que no debería abrirse. Porque no se cierra nunca del todo. Todo parecía normal los primeros días. El dinero comenzó a llegar en pequeñas cantidades. Una deuda que le habían perdonado, una cartera perdida que alguien le devolvió, pero con el doble de dinero dentro. Lo atribuyó a coincidencias. Pero las coincidencias no se repiten cada 48 horas. No con esa exactitud. Cada vez que alguien le daba algo, decía la misma frase: no sé por qué lo hago, pero siento que debo hacerlo.
Un sacerdote lo visitó sin que lo llamara. Le trajo una caja con ropa. Dentro, encontró un sobre. Con 333.000 liras. ¿Y sabes qué es lo extraño? El sobre estaba firmado. Pero no por el sacerdote. Por alguien que había muerto hacía 2 años. Vincenzo comenzó a tener visiones. Pero no eran sueños. Eran recuerdos, que no eran suyos. Caminaba por corredores que jamás había pisado. Escuchaba el crujido de una tabla. Y luego, la voz de una mujer, llorando, desde el otro lado de la pared. A veces, sentía que alguien lo observaba cuando dormía. Pero lo peor vino cuando intentó sacar uno de los clavos. Lo hizo por error. Quería pintar la pared. Ni siquiera pensó en el ritual. Pero apenas tocó el clavo con el destornillador. La luz se fue. La radio se encendió sola. Y comenzó a sonar una misa. Grabada al revés. El perro del vecino se volvió loco. Empezó a aullar como si estuviera viendo a la muerte misma. Y luego, las manos. Manos invisibles. Frías. Que lo sujetaban por los tobillos cuando dormía. Lo empujaban en las escaleras. Le susurraban nombres. Nombres que no reconocía. Pero que aparecían escritos en el polvo de los muebles. Vincenzo consultó a un exorcista retirado. Un hombre viejo, ciego, que le dijo solo una frase. Tú no hiciste un pedido, hiciste un trato. Y ese dinero no es tuyo, es prestado. Ese fue el principio del final. Las noticias no lo contaron todo. Dijeron que murió de un infarto. Pero quienes lo vieron esa noche, dicen que sus uñas estaban desgarradas. Como si hubiera querido sacar algo de su propio pecho. Y la expresión en su rostro no era de dolor. Era de terror. Como si, en el último segundo de su vida, hubiera visto aquello que lo estaba esperando del otro lado. Esperando, a cobrar. El precio del dinero que no es tuyo. No siempre es la vida. A veces, es la paz. La salud. Tu fe. Y cuando te das cuenta de lo que has perdido, ya no puedes devolverlo. Porque el pacto no se rompe. Se cumple. Capítulo 4. Milagro o maldición. Muchos aseguran que el ritual de los 3 clavos trae dinero. Pero pocos se atreven a decir todo lo que viene con él. Porque sí, hay milagros. Pero también hay sombras que nadie puede explicar. Uno de los casos más conocidos es el de María Leticia, una mujer de 46 años en Veracruz, México. Había perdido su empleo. Tenía 2 hijos pequeños y una hipoteca atrasada por 7 meses. Una vecina, devota de Padre Pío, le habló del ritual. Le dio los clavos. Le enseñó la oración. Le dijo exactamente dónde colocarlos. Bajo la entrada de su casa, donde la luz de la luna toca primero. Leticia lo hizo. Con miedo. Con fe. Con desesperación. A los 3 días, la llamó un banco. Había una devolución de impuestos retenida por error desde hacía 6 años. Recibió el dinero justo para pagar su casa. Luego, comenzó a vender postres en línea. En menos de 3 meses, tenía su propia cocina industrial. Y su cuenta bancaria crecía. Demasiado rápido. Pero entonces comenzaron las cosas extrañas. Primero, los relojes se detenían exactamente a las 3:33 de la madrugada. Después, las fotos de sus hijos aparecían dadas vuelta, aunque nadie las tocaba. Y una noche, cuando llegó tarde de trabajar, la puerta de su casa estaba abierta. Pero no faltaba nada. Solo una cosa había cambiado. Los clavos ya no estaban donde ella los puso. Los buscó debajo de la madera. Nada. Llamó a su vecina. Silencio. Al día siguiente, la vecina fue internada por un ataque de pánico. Decía que alguien estaba reclamando algo. Leticia, desde entonces, vive con las ventanas cerradas. Y cada vez que entra dinero nuevo en su cuenta, siente frío. Un frío que le recorre la espalda. Como si alguien, algo, le recordara que ese dinero no es suyo. Y no es la única historia. En Italia, un empresario llamado Giuseppe Almonte también realizó el ritual. Dijo haber encontrado una copia del manuscrito en una tienda de libros antiguos en Turín. Lo hizo en secreto. No le contó ni a su esposa. Los resultados fueron inmediatos. Su empresa triplicó las ventas. Cerró un contrato con una marca de lujo francesa. Recibió una oferta millonaria para vender su empresa. Pero en paralelo, comenzó a sufrir un insomnio crónico.
A las 3:33 de la madrugada en punto, se despertaba sintiendo que alguien lo observaba. Lo más escalofriante ocurrió en enero de 2017. Una cámara de seguridad captó la figura de una mujer descalza, caminando por su oficina, a las 3:33. Nadie la reconoció. La puerta estaba cerrada por dentro. Intentó deshacerse de los clavos. Los sacó, los tiró al mar. Pero el día siguiente, al llegar a su oficina, estaban de vuelta, oxidados, en su escritorio. Después de eso, Giuseppe vendió todo. Y desapareció. Solo dejó una carta manuscrita con una frase que aún hoy causa escalofríos. El dinero llega rápido, pero no sabes quién lo empuja hacia ti desde el otro lado. Entonces, ¿es un milagro? ¿O una maldición disfrazada? Hay quienes afirman que Padre Pío fue tan poderoso en su vida, que su espíritu aún interviene en el mundo físico, que puede manifestarse para ayudar, pero también para probar tu intención. Porque si buscas riqueza desde el miedo o la ambición, lo que recibes no es un regalo, es un préstamo invisible, con intereses, con fecha límite. Y lo peor, es que no siempre sabrás cuál es el precio. Capítulo 5. ¿Cómo se hace? Primero, te lo advierto una vez más. Esto no es un juego. No es una cadena viral ni una superstición de TikTok. Es un ritual que mezcla lo religioso, lo oculto y lo ancestral. Y una vez que lo haces, no hay vuelta atrás. La pregunta no es solo, ¿funciona? La verdadera pregunta es, ¿estás listo para lo que pueda abrirse si funciona demasiado bien? Los elementos del ritual. Vas a necesitar solo 5 cosas. Parece simple, pero cada una es clave. 3 clavos antiguos. No pueden ser nuevos. Deben haber estado clavados antes en madera. Preferiblemente madera de puerta o viga. Entre más oxidados, más fuerte es el vínculo con lo terrenal. Sal consagrada. No es sal común. Puedes consagrarla tú mismo, diciendo la siguiente frase sobre ella mientras haces la señal de la cruz. Sal de la tierra, purifica lo impuro. Que lo oculto no me consuma, sino que me sirva. Agua bendita. Rocía cada clavo con 3 gotas. Pero no lo hagas de día. El agua bendita debe tocar los clavos solo entre las 3 y las 4 de la madrugada. Es lo que se conoce como la hora del silencio del cielo. Una vela blanca. Debes encenderla mientras realizas el ritual, y dejar que se consuma completamente. Si se apaga sola, no continúes. Una oración dictada por el manuscrito. No está en ninguna Biblia. Fue escrita de puño y letra, se cree, por el propio Padre Pío en su etapa final. Aquí está. Oh Padre de las marcas divinas, intercesor de lo invisible, permite que este umbral sea canal de lo que está escondido. Que el clavo una mis necesidades al poder de tu súplica. No pido lujo. No pido orgullo. Pido solo la llave de lo justo. Que lo que entra por esta puerta me sirva. Y no me consuma. ¿Dónde se hace? El lugar exacto es importante. El manuscrito lo llama, la cruz del umbral. Esto significa, el punto exacto donde una puerta cruza con una sombra. No cualquier puerta. Tiene que ser la puerta principal de tu casa. El momento justo es cuando el primer rayo de sol toca la base de esa puerta. Allí se deben clavar los clavos en forma de triángulo. 1 arriba, más cerca del marco, y 2 formando la base. Cada golpe de martillo debe hacerse diciendo una frase en voz baja. 1 para abrir, 1 para sellar, y 1 para contener. Advertencias muy serias. No lo hagas acompañado. Este ritual se realiza solo. Nadie debe verte. No mires hacia atrás durante el proceso. Hay testimonios que hablan de sentir una presencia justo detrás mientras se clava el tercero. No voltees. Nunca. Nunca los retires. Aunque te mudes, aunque vendas la casa. Si los clavos se sacan, el pacto se revierte. Nunca digas en voz alta cuánto dinero recibiste gracias al ritual. El manuscrito dice que quien presume la bendición, la convierte en maldición. ¿Qué sucede después? Si el ritual fue hecho correctamente, no sentirás nada. Hasta 3 días después. Ese es el número clave, 3 días. Como la tumba. Como el renacimiento. Puede llegar una llamada. Un pago pendiente. Una devolución olvidada. Un nuevo trabajo. Un negocio inesperado. Pero también puede llegar algo más. Pequeñas señales. Luces que parpadean.
Voces suaves mientras duermes. La sensación de que alguien camina por tu casa a las 3:33 de la mañana. No es posesión. No es castigo. Es el precio. El ritual no te roba el alma, pero te observa, para ver cómo usas lo que recibiste. Epílogo del ritual. ¿Y si lo haces? ¿Y si funciona? La historia de los clavos no fue escrita para cualquiera. Fue escrita, se cree, para los desesperados con fe. Aquellos que ya lo han intentado todo, menos esto. Padre Pío dijo una vez: donde no hay esperanza humana, allí empieza la esperanza divina. Tal vez clavar 3 clavos sea tu forma de invitar lo divino a tocar lo material. O, tal vez, sea abrir una puerta que no podrás volver a cerrar. Ahora que conoces todo, te queda solo una decisión. ¿Vas a hacerlo? El ritual no promete riquezas eternas, ni fama, ni lujo desmedido. No es un hechizo. No es brujería. Es algo más antiguo. Más delicado. Es un acto de permiso espiritual. Clavar los 3 clavos no es solo un gesto. Es una declaración silenciosa hacia el cielo, y hacia el otro lado. Estás diciendo: estoy listo para recibir. Aunque no comprenda el precio. Estoy dispuesto a abrir la puerta. Aunque no sepa quién está detrás. Pero escucha esto. No todos los que han hecho el ritual han prosperado. Algunos dicen que el dinero llegó, pero se fue más rápido. Otros que, junto con las bendiciones, aparecieron sombras, ruidos, sueños perturbadores. Una mujer en Córdoba, España, cuenta que tras hacer el ritual, su perro se sentaba frente a la puerta cada madrugada y ladraba hacia los clavos. Todas las noches. A la misma hora. Durante 33 días. Después, se detuvo. Ella ganó una propiedad en un juicio imposible de ganar. Pero desde entonces, duerme con velas encendidas. Lo espiritual no siempre es paz. Padre Pío era un santo. Sí. Pero también era un hombre marcado. Cargaba las llagas de Cristo. Recibía visiones de almas del purgatorio. Luchaba con el diablo, literalmente. Los frailes lo escuchaban gritar en las madrugadas, en plena batalla invisible. ¿Y si este ritual viene de él? No es para jugar. No todos deberían saberlo. Pero tú ya lo sabes. Ya lo escuchaste. Y eso, te cambia para siempre. Y si decides no hacerlo, estarás protegido. No por miedo, sino por respeto. Pero si decides hacerlo, hazlo desde la fe profunda. Desde la necesidad sincera. Desde el vacío que solo lo divino puede llenar. Porque los clavos no son para cualquiera. Son para los que han tocado fondo. Para los que rezan sin respuestas. Para los que necesitan una señal. Y están dispuestos a pagarla con silencio. Ahora dime, ¿dónde pondrías tus 3 clavos? ¿En la puerta de entrada? ¿O en la puerta que llevas por dentro? Déjame tu respuesta en los comentarios. Y si este conocimiento te removió algo, sígueme. Porque hay muchos más rituales prohibidos, oraciones olvidadas y pactos silenciosos, que aún viven escondidos entre las páginas que el Vaticano nunca quiso que leyeras. Nos vemos en el próximo misterio. Si Dios, y lo que está del otro lado, lo permiten.